En la línea telefónica, el cronista de la capital del estado, Ignacio Lagarda. Ignacio, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, a tus órdenes. Gracias. Hemos platicado medio seguido en estas semanas. Pues estamos escarbando y viendo desde todas las ópticas posibles ciertos temas de interés público. Y hemos querido recordar con usted, Ignacio, la historia de la presa Abelardo L. Rodríguez. Bueno, adelante. Sí, bueno, ¿cuántos años tiene la presa? ¿En qué momento llegó a estar ahí? ¿Y por qué, si está documentado, está donde está? Bueno, esto nació desde 1904, cuando se pensó en la posibilidad de hacer una presa al oriente de la ciudad. Y se hicieron muchos estudios, muchos intentos, muchas intenciones, y se pensó hasta que llegó a la gobernatura Abelardo Rodríguez, se pensó ya en serio construir una presa de la que se ha hablado desde principios de siglo, y Abelardo Rodríguez había sido gobernador de la Baja California, y había construido una presa ya que todavía existe, claro que tiene que existir, claro. Y entonces trajo de donde pudo, de Estados Unidos, geólogos y técnicos, los mismos que había utilizado para hacer su presa en Baja California, y vinieron, hicieron todos los estudios geohidrológicos posibles y determinaron algunos lugares donde se podía hacer una presa. Al oriente de la ciudad, otra aguas arriba del río Sonora, en un paraje que se llama El Orégano, en otro paraje más arriba que se llama El Molinito, y en el Gavilán. Otra idea era en la Puerta del Sol, y después más arriba, que es en este pueblo que está al sur de Arizpe. Uh-huh. Y finalmente se decidió, lógicamente, que el mejor lugar sería en donde esa presa almacenara el agua de toda la cuenca. Conclusión, y además se aprovechara el agua del otro río, que es el río San Miguel. Y así fue como se decidió hacerla en 1946, 45, 48, donde se unen los dos ríos, San Miguel y Sonora, y esa es la presa que tenemos ahora, que lleva el nombre del gobernador que la construyó. La idea era hacer una presa para abrir al cultivo las tierras localizadas en la margen sur del río Sonora, en los ejidos estos de el Gorbuz y esos que están todavía, que existen, que son ejidos. La idea era regar 50,000 hectáreas y traer todo el progreso posible de Sonora, a Hermosillo, y resultó que el primer año se acumularon 150 millones de metros cúbicos, tenía capacidad para 300, y el siguiente año, 2 años después, vino una sequía y la presa se secó. Bueno, el resumen es que la presa fue un fracaso para ser utilizada para el riego aguas abajo de la cortina. Esa es la historia de la presa Abelardo Rodríguez. Desde 1904, recapitulando lo que me está diciendo Ignacio, desde 1904 se venía pensando, y digamos en la segunda mitad de los años 40 es que ya se construye, pues 40 años después. Sí. Y esta idea de llamarles, más o menos entender por qué está ahí la presa, ¿no? Porque es el lugar idóneo física, geológica e hidrológicamente para almacenar todo el agua de la cuenca del río Sonora y todo el agua de la cuenca del río San Miguel. Bien. ¿Qué pasaba antes de que estuviera esa presa ahí? Los dos ríos se juntaban ahí, en lo que se llama el Pitic, y fluían felizmente hasta desembocar en el estero Santa Cruz, ahí en la parte sur de Vallaquino. Hasta allá llegaba todo. Sí, y el agua era aprovechada, la superficial, para regar en este valle de la costa del río de manera manual, pues, con el sistema de bolseo. Todavía no nacía el distrito de riego de la costa de Hermosillo, que conocemos,
que se riega con agua subterránea, no con agua superficial. Ignacio, uno imagina a estas alturas, en esta época, imagina la presa como parte de la identidad, de la esencia de la capital del estado. Digo, hay cosas que son emblemáticas de cada región del estado de Sonora. Lo sé, en el caso de Hermosillo me da la impresión de que la presa pues permitió un antes y después en el progreso de la capital del estado. Tenemos dos, la presa y el Cerro de la Campana. Y la presa pasaron los años, muchos años, y llegamos a los años 70, cuando hubo necesidad. Hermosillo ya tenía muchísimos habitantes, muchos más de los que cuando nació la presa, alrededor de 350,000 tenía en los años 70, que hubo necesidad de utilizar el agua de la presa para abastecer y darle de beber a los habitantes de Hermosillo. Cambió la vocación la presa, se le cambió más bien. Uh-huh. O sea, hasta los 70 es que se determinó, digamos, para el consumo humano. Sí, antes había un distrito de riego de la presa Abelardo Rodríguez, se llamaba, que estaba en esta región que yo digo, ahí por donde va el canal del Camino del Ceri, por ahí se abastecía de agua a los agricultores. Uh-huh. Bien, ¿y cuáles eran las fuentes, de abasto en aquel entonces para Hermosillo si no se utilizaba el agua de la presa? Desde antes de 1900 se reconstruyó el primer servicio de red de agua potable de la ciudad y se hicieron pozos en el cauce del río, ahí abajo, ahí las amapolas, la hacienda de Flores, esa parte, que no existían en ese tiempo, y se empezó a abastecer de pozos ahí en el mismísimo río. Cuando se construyó la presa, los pozos siguieron perforándose más, aguas abajo de la cortina. Uh-huh. Y antes de eso, el agua se surtía, la ciudad se surtía de las famosas antiguas acequias, que fueron después embovedadas. Ignacio, si tiene usted el dato a la mano, o si su memoria se le permite, ¿desde cuándo se viene hablando de un acueducto de Lobillo para acá? Y le pregunto porque alguna vez, hace años, se le preguntó a un exgobernador, y dijo, no, pues yo lo tuve ese proyecto en mi escritorio. En mis manos, sí, Beltrones, básicamente se le preguntó, dijo, sí, y lo dijo con otras palabras, pues, pero dijo, no me animé, ¿no? Casi, no me animé. Yo se lo voy a contestar porque yo fui protagonista de eso. Ah, bien. En 1986, cuando vino la segunda crisis del abastecimiento de agua para Hermosillo, el primero fue el 76, el 86, a mí me comisionaron, yo soy geólogo, sí, hidrólogo, me comisionaron trabajar en el gobierno para hacer los primeros pozos, aguas arriba de la presa. Era gobernador el ingeniero Rodolfo Félix Valdés, estudié el asunto y tuve en mis manos un documento grueso de 10 centímetros, una carpeta de gruesa, donde se había hecho un estudio en los años 70, allá en el 76, de la posibilidad de resolver el problema de el abasto de la presa a través del acueducto del Novillo a Hermosillo. El gobernador Félix Valdés no se animó y muchos años después el gobernador Beltrones tampoco se animó a hacer ese acueducto. Bien, o sea, era viable técnicamente hacerlo en ese 100%, momento. 100% siempre fue y siempre ha sido. Y la prueba está que ahí está funcionando. O sea, en ese momento, ahora, en ese momento sigue siendo viable, pues con ese doble conocimiento que tiene usted, Ignacio, de cronista, y también, no sabía yo que le habían encargado ese tema, me resulta muy interesante esa especie de dualidad que encuentro en usted, pues porque yo he escuchado hablar a muchas personas a lo largo de estos años. Estuve incluso en algunas reuniones a las que convocaba el gobernador en turno, tratando de convencernos a los periodistas para que nosotros convenciéramos a nuestros públicos de que esto era viable. Pero pues usted estuvo ahí.
Sí, yo estudié geología y luego hice una maestría en hidrología. Y trabajé muy... Después, ahora de viejo, me hice cronista. No, bueno, y buen cronista, porque tiene usted una memoria extraordinaria. Entonces, bueno, me parece que el contexto es muy bueno. Hablaba usted de una primera... históricamente, ¿cuántas crisis se pueden ubicar de abasto de agua para la capital del estado? 76, que yo la viví, 86, que trabajé en eso. Después vino en el año 2000, cuando viene otro proyecto que es el definitivo, que el de construir una planta desaladora en la costa del municipio, que todas esas crisis se resolvieron con más pozos, que ahora hay alrededor de 120 alrededor de la ciudad. Y también no se hizo la desaladora hasta que el año... que era gobernador Guillermo Padres, que sí se decidió en hacer ese acueducto. ¿Ese sí se animó? Sí, y le costó mucho, pero lo logró, y ahí está funcionando. Ofrece 70 millones de metros cúbicos al año, y ahora solamente se le están sacando a la presa 35 millones, la mitad de la capacidad del acueducto. Porque no está terminado, ¿no? Falta el ramal norte, que era, yo lo explico siempre, así me lo explicaron hace mucho, como un pantalón, ¿no? Que está incompleto, le falta una pierna, ¿no? El ramal norte. El acueducto ya está terminado y es capaz de traer 70 millones. El otro paso es la distribución en la ciudad. Bien. Que se hizo con un ramal norte y un ramal sur, que eso ya es la distribución del agua en la ciudad, ya no forma parte directa de lo que es un acueducto. Ignacio, recuerdo ahorita que menciona el 2000, en el año 2000 el gobernador era Armando López Nogales y el alcalde de Hermosillo era Francisco Búrquez, ¿verdad? Del PAN. Así fue, y por razones políticas, una confrontación municipio-estado, no se hizo la desaladora, que ya era un proyecto, y lo digo también como geólogo especialista en eso, que ya se tenían las manos y se sabía de tiempo atrás. ¿Y era viable? Por supuesto, era y es viable, como en muchas ciudades del mundo, que la última alternativa y la definitiva de cualquier ciudad es traer el agua del mar y desalarla. Y yo digo que es volver al origen del agua de Hermosillo, porque toda el agua que tomamos en el mundo, que corre por los ríos, viene de las lluvias, y las lluvias se forman por la desalinización natural del agua salada del mar, que se convierte en nubes y luego cae en las cuencas y la tomamos dulce. Pero la naturaleza la desala. Bien, entonces, bueno, yo concluiría, y no pretendo que esté usted de acuerdo conmigo, Ignacio, pero pues concluiría que es nuestra propia ignorancia a veces, los intereses políticos, el desconocimiento, más que cuestiones técnicas, lo que nos ha impedido a lo largo de los años resolver definitivamente ciertos problemas. Los técnicos sabemos lo que se tiene que hacer, pero los políticos son los que toman las decisiones, y a veces la política pues descompone las cosas técnicas y nosotros nomás nos quedamos viendo. Ignacio, le agradezco mucho estos minutos. Al contrario, gracias por la entrevista, con mucho gusto. Muchísimas gracias, ahí está Ignacio Lagarda, es el cronista de Hermosillo. Bueno, empezamos con la historia de la presa. Abelardo L. Rodríguez. La idea de construir una presa en Hermosillo data de 1904. La presa termina construyéndose 40 y tantos años después, en la segunda mitad de los 40. Hermosillo ha vivido a lo largo de los años varias crisis de abasto de agua potable. Ese abasto termina resolviéndose con este acueducto, el acueducto Independencia, que fue construido en el sexenio de Guillermo Padres, pero esa idea no es nueva. Usted acaba de escuchar aquí Ignacio Lagarda. Ignacio Lagarda estuvo a cargo de esos proyectos en su momento y él sostiene que viene de los 70s, imagínense, desde los 70s se venía planteando la posibilidad de construir ese acueducto. Rodolfo Félix Valdés, que fue gobernador de Sonora, le dijeron hazlo y no se animó. Pasaron los años, llega Beltrones a la gobernatura y le dicen hazlo y tampoco se animó.
Luego llega Guillermo Padres y le dicen, hazlo. Sí, como llegando yo sí lo hago. Y se lo aventó. Y bueno, el resto, pues ahí está la historia todavía escribiéndose.